Completo en Estados Unidos en estos momentos. En un mensaje, en un mail obtenido por el Congreso, el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, a quien vemos en pantalla con esta camisa de jeans, le habría escrito a su entonces pareja y cómplice Ghislaine Maxwell que el presidente, el ahora presidente en ese momento era solamente un empresario en Nueva York, Donald Trump, había pasado horas en su casa con una de las víctimas menores de edad de Epstein. Información que fue publicada por el medio The New York Times luego que los demócratas de la Cámara de Representantes difundieran correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el presidente Trump había pasado horas en su casa con una de sus víctimas, entre otros mensajes que sugerían que Epstein creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que él había reconocido. En uno de los mensajes, Epstein asegura rotundamente que Trump sabía de la existencia de las chicas, muchas de las cuales, según luego se determinó en las investigaciones, eran efectivamente menores de edad. En otro correo, Epstein reflexiona sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Donald Trump se estaba convirtiendo en una figura política nacional. Acá hay que recordar que la amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein empezó a forjarse y se hizo cada vez más intensa en los años 90 y a finales de los 90 y a principios del año 2000. Esta imagen que usted está viendo, por ejemplo, es en una fiesta que realizó Donald Trump en su residencia en Florida, en Mar-a-Lago. Eso es del año 92, para que se hagan una idea. Y posteriormente, bueno, y en ese entonces, Donald Trump era un empresario muy exitoso, era una figura de televisión, había realizado este reality en el que se despedía también a las personas, en fin, todavía estaba bastante alejado de la política, ni siquiera se había ingresado o había deslizado que quería ingresar justamente a algún cargo en la política, pero mantenía esta relación de amistad o cercanía al menos con Jeffrey Epstein. Ahora, otro de los correos estaba dirigido a Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell es la mujer que vamos a ir viendo en alguna de las fotografías, una mujer morena de pelo corto, que finalmente ella comenzó siendo la pareja de Jeffrey Epstein, pero finalmente termina siendo la cómplice, la reclutadora en toda esta trama brutal, que era básicamente la mujer que le reclutaba a las menores de edad, a las jóvenes, a Jeffrey Epstein y a sus amistades. Bueno, el mail que iba dirigido a Ghislaine Maxwell dice, es de larga data, dice que el señor Epstein, mientras que los otros dos estaban dirigidos al escritor Michael Wolff. Hay que recordar que Michael Wolff escribió un libro, la que está con polerita azul es precisamente Ghislaine Maxwell. Michael Wolff escribió un libro sobre Donald Trump y por eso es que Jeffrey Epstein mantenía cierta comunicación con este escritor. Entonces, dos de estos correos fueron enviados a este escritor Michael Wolff y uno de esos fue enviado entonces a Ghislaine Maxwell. El tema es que sin duda estos mensajes van a avivar el debate, obviamente en el Capitolio, sobre la gestión de la administración de Donald Trump, de los archivos de Epstein y sobre todo de la decisión de altos funcionarios de retractarse de su promesa de publicarlos de manera íntegra. ¿Por qué les digo esto? Porque a principios, bueno, de hecho desde su promesa de campaña, Donald Trump ya había prometido que se iban a revelar todos los archivos, toda la investigación y todas las evidencias, testimonios, absolutamente todo respecto al caso se iba a publicar. Una vez que llega a la presidencia, finalmente dice que se está dilatando y finalmente ahora el Congreso, por parte del bando republicano, ha puesto todas las trabas para que efectivamente no se liberen o no se publiquen esos documentos de la investigación completa. Esta revelación de estos correos, que fue por parte del bando demócrata, podría avivar también o nuevamente activar esa solicitud por parte de los distintos sectores políticos en Estados Unidos de que efectivamente se publiquen esos archivos. Este asunto es un asunto que ha dividido a los republicanos porque sabemos que, claro, los demócratas están en contra, obviamente, y critican a Donald Trump por esto, pero además, dentro, en la interna del Partido Republicano, esto ha dividido profundamente las bases de ese partido, ha alejado a muchísimos partidarios de Trump y había quedado este tema un poco relegado a un segundo plano mientras el cierre del gobierno se había prolongado. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos en estos momentos se encuentra completamente cerrado, ya son 43 días en el que finalmente el gobierno no tiene financiamiento, es el cierre más largo en la historia de Estados Unidos y por eso es que se pensaba que el caso Epstein podía haber quedado de lado.
Pero el tema es que hoy día a las 5 de la tarde, hora local, 7 de la tarde, hora chilena, la Cámara de Representantes tiene previsto reanudar sus sesiones para aprobar la legislación o intentar aprobar la legislación que ponga fin al cierre del gobierno, y es probable que la atención obviamente vuelva a centrarse en el caso de Jeffrey Epstein. Ahora, desde el inicio de la investigación, Donald Trump y todos sus cercanos han negado categóricamente cualquier implicación o conocimiento de la red de tráfico sexual de Epstein, y se ha limitado básicamente a decir que pese a que fueron amigos en el pasado, luego finalmente se distanciaron. De hecho, Donald Trump ha dicho que si bien ellos se conocían, que participaron de algunas fiestas juntos, lo que ha dicho Donald Trump es que finalmente se pelearon, entre comillas, porque Epstein habría tratado de reclutar a alguna de las jóvenes que trabajaban en Mar-a-Lago, de bartenders, de mozos, de garzones o en el spa haciendo masajes, y las habría reclutado para llevarlas entonces a un tráfico, o se las había tratado, entre comillas, de darles otro tipo de trabajos. Además, también se habla de que él ha dicho, al menos Donald Trump ha dicho, que su relación se terminó de quebrar cuando ambos empresarios intentaron comprar una misma residencia en Florida, y que finalmente Donald Trump puso una mejor oferta y él terminó comprando la propiedad. Bueno, los 3 intercambios, volviendo al tema de los correos electrónicos, estos 13 intercambios de correos fueron publicados hace instantes y datan de después del acuerdo de culpabilidad que Epstein alcanzó en el año 2008 en Florida por cargos estatales de solicitación de prostitución, en el que los fiscales federales finalmente acordaron no presentar cargos. El tema es que hay otro correo de abril del 2011 en el que Epstein le dice a Maxwell, quien aparece ahí en pantalla, quien posteriormente, recordemos, fue condenada a 20 años de cárcel por cargos relacionados con la facilitación de sus delitos, y le dice, acá voy a leer textual: quiero que te des cuenta de que ese perro no está ladrando y ese perro es Trump. Añadió que una víctima anónima pasó horas en su casa con él y nunca se le ha mencionado. Ese mensaje de que Donald Trump habría estado en su casa con una mujer que había luego sido catalogada como víctima, habría estado con Donald Trump en el año, o al menos antes del año 2011. En otro correo electrónico que data del 2019, Epstein le escribe a este escritor que yo les mencionaba, que es Mark Wolf, sobre Trump, y dice: por supuesto que Trump sabía de las chicas, ya que él mismo le pidió a Ghislaine que parara. Entonces, bueno, los demócratas de la Cámara de Representantes han citado a esta denunciante anónimo. Dijeron además que Ghislaine Maxwell se estaría preparando en los próximos días para pedir formalmente a Trump que conmutara su sentencia de prisión federal. Recordemos que ella se encuentra cumpliendo una condena de 20 años y que habría entonces estado preparando toda su defensa para pedirle que la absuelva a Donald Trump. Veremos si finalmente eso se concreta. Y además, contarles que los correos electrónicos fueron entregados al Comité de Supervisión junto con un lote mayor de documentos del patrimonio de Epstein que el panel solicitó como parte de su investigación sobre Epstein y Maxwell, quien, yo les mencionaba, cumple entonces esta larga condena por cargos de tráfico sexual. Y ya por último, hay un correo, el del 2019, en el que afirma que Trump sabía y le pidió justamente eso. Lo podrían haber chequeado también, y probablemente lo va a chequear también con el escritor entonces Mark Wolf, quien recientemente habría escrito un libro sumamente revelador sobre el presidente.